El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, el espacio de reflexión de Radio Éxito Educativo. Hoy tenemos a una invitada muy especial, muy de la casa ya, Anabel Varera. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a vosotros, Víctor, por invitarme. Bueno, pues es ya de la casa porque con su sección Reflexiones de una directora, pues ya se ha convertido en una referencia en nuestro periódico y viene a hablarnos de un proyecto muy potente, muy interesante, que viene del otro lado del Atlántico, la red de directivos de instituciones educativas, REDIE, y que, bueno, pues ella dirige aquí en España y está impulsando en España. Y bueno, pues de esto y de muchas cosas más, pues queremos hablar contigo y que compartas con nuestros oyentes, televidentes y lectores. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es un gusto y además el sentirme también en casa, ¿no? Como tú bien dices. Así que nada, encantada de poder compartir este Mm. rato juntos. Háblanos en primer lugar de Redie, que bueno, lleva muy poquito tiempo en España, unos Ujú, cuantos años más desde Argentina, ujú, ya por gran parte de Iberoamérica. ujú. ¿Cuáles son los principales objetivos, los retos que os estáis fijando? ¿Qué estáis ofreciendo a los directores y directoras de centros? Pues Redie nace en Argentina un poquito antes de que estallara, ¿no? De que explosionara la pandemia. Y llega al otro lado del Atlántico, aterriza aquí en España en octubre del 2022. Alfredo da Costa, que es el presidente, el ideólogo, me ofrece impulsar esta iniciativa aquí en España y evidentemente pues uno no le puede decir que no a un proyecto como este. Y la idea de Redie es crear red, que, como bien dice la palabra, ¿no? Crear esos lazos colaborativos entre directores y directoras de centros educativos de cualquier tipo, ¿no? Privados, públicos, concertados, independientemente del tipo que sean. ¿Por qué? Porque muchas veces la función directiva eh, viene muy acompañada de la soledad, ¿no? Es verdad que los maestros, los docentes, acompañan a familias, acompañan a alumnos, los mandos intermedios acompañan a los docentes, los directores acompañan a los mandos intermedios, pero ¿y los directores? ¿No? ¿Quién les acompaña a ellos? Entonces, la idea de la red es tejer esos lazos de colaboración entre directores pues para crear sinergias, para crear también posibilidades de formación, de capacitación específica, muy específicas para directores, porque así como para ser maestro tú estudias una carrera, tienes una formación específica, tenemos a muchos directores pues, que han llegado a ese puesto pues, porque ha sido algo heredado, porque llevan muchos años en aula y se les ha promocionado, pero carecen, no se les ha brindado la oportunidad de tener esas herramientas específicas para dirigir, para liderar, porque no hablamos únicamente de gestión, hablamos de liderar equipos humanos, ¿no? Y además en un ámbito tan delicado como es un centro educativo. Entonces la idea pues, es capacitar, la idea es crear red, la idea es crear proyectos entre escuelas, ¿no? La idea es dar esa visibilidad a los directivos para poder profesionalizar la carrera directiva docente, que es algo de lo que adolece nuestro sistema educativo. Has hablado de un tema que se está repitiendo últimamente cuando entrevistamos también a grandes líderes, a directivos de educación, también es esa soledad, ¿no?, del directivo. Porque además el directivo de un centro escolar normalmente no tiene por qué ser la titularidad, no tiene que ser, digamos, el dueño, ¿no?, para que nos entienda todo el mundo. Con lo cual, digamos, que se encuentra entre la propiedad, digamos, y entre los profesores, el claustro de profesores. Eh, ¿Notas que esa soledad cada vez es mayor para que existan y se creen redes de este tipo? ¿Cómo combatir esa soledad o cómo acercar la distancia en la parte superior con la Ujú, titularidad o con la propiedad y en la parte, digamos, del claustro? ¿Cómo ujú. se puede,
tú apuestas mucho Sí. en tus publicaciones, en LinkedIn, de buscar esa humanización de las relaciones. ¿Se puede Sí, conseguir? sí. El director tiene que mantener esa distancia que parece que siempre el director del colegio además siempre se ha causado una gran, no sé por qué, una gran autoridad. Debe ser que todos hemos sido alumnos y no había Te envío al peor, despacho del no, director, no ha ¿no? habido peor amenaza que decir que te iban a mandar al despacho del director. Sí. Entonces, ¿cómo acercar, ¿no? ¿Cómo humanizar la figura también del directivo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a desmontar, no solo en la escuela, sino también en la empresa, hay que empezar a desmontar la estructura piramidal que nos viene tan heredada de un sistema industrial. Es verdad que la escuela, tal y como la conocemos ahora, nace, se crea en el siglo XIX con una estructura pues, muy industrial, ¿no? Los niños, todos agrupados por edades, ¿no? Un sistema muy homogéneo. A medida que avanzan los años, lo que hay que empezar a visualizar es cómo traemos esa escuela del siglo XIX que tiene profes del siglo XX con alumnos del siglo XXI, cómo la traemos a este siglo XXI. Y hay que empezar por empezar a deconstruir esta pirámide de liderazgo. Ya no hace falta pensar en pirámide, no únicamente porque la invirtamos y el que está más arriba es que esté más abajo invirtiéndola porque está al servicio de los demás, que también, sino porque de verdad que creo que en la escuela hay que empezar a desmontar eso para empezar a pensar en el engranaje. Yo a mis profes, en el último trabajo en el que estuve, siempre les decía que éramos un mecanismo de un reloj. Y todas las piezas son fundamentales. Tenemos que ser un reloj suizo. Pero desde el señor de mantenimiento o la persona que está en recepción o la persona que está en cocina, como el director, como el tutor, como el profesor de música que solo viene 2 horas a la semana, como la persona que hace refuerzo. Porque si una de estas personas falta, ese día el mecanismo no funciona bien. Entonces, no se trata de quién está arriba, de quién está abajo. Se trata de un mecanismo y en el que hay una distribución de funciones y si cada uno realiza las suyas con la máxima perfección, el mecanismo funcionará. Al final, somos seres sociales, nos necesitamos todos unos a otros. De hecho, para mí la reunión más importante de un director, la más importante sin duda, es el café con los compañeros. Y hablo de compañeros, no trabajadores ni empleados. Es verdad que un director tiene que tomar decisiones y muchas veces esas decisiones no son fáciles y tienen que pasar pues, por racionalizar una plantilla, porque se ha perdido una línea y hay que prescindir de una persona, pero eso no está reñido con el tocar la humanidad, con el tocar el corazón del otro, porque al final acompañamos personas y solo se puede acompañar desde el corazón, ¿no? Creando vínculo. Si yo quiero que tú seas un mejor docente, me voy a tener que acercar a ti. ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? Eso no se puede hacer con una mesa de despacho en medio. Eso se hace humanizando las relaciones. Yendo a tomar un café, ¿qué tal el fin de semana? Uy, pues no sabes lo que me ha pasado. Y muestras tu lado más humano. Y eso no significa perder autoridad, eso es ganarla, ¿no? Porque en un momento dado sí que tendrás que decir no. Hay veces en las que podremos pactar y hay veces en las que no. La línea de la escuela va por aquí y tú marcas el rumbo. Entonces, yo creo que es completamente compatible esa autoridad con el respeto. No pierdes el respeto. Y respecto a esto que tú decías, ¿no? De la figura del director como esa figura de miedo. No, es que a los niños no se les puede llevar al director. Es que lo que estamos haciendo si no es quitar la autoridad al profesor, ¿no? Lo que necesita el profesor son herramientas para gestionar la disciplina, no quitársela. Ujú. Y en ese estilo directivo, ahora que estáis en contacto con una gran cantidad de directivos también de Latinoamérica, aunque bueno, la realidad latinoamericana es muy, muy Muy diversa y muy diversa. grande, ¿crees que hay muchas diferencias en la gestión, en la forma de gestionar o el estilo directivo en España que en Iberoamérica? También para nuestros amigos que nos ven desde los distintos países de Hispanoamérica. Pues yo creo que un poco estamos todos en la misma línea. Es verdad que el carácter latino, tanto de allí como el nuestro, es bastante similar, ¿no? Tendemos a ser mucho más cercanos,
pues que a lo mejor en otro tipo de países quizá más nórdicos o con un tipo de relaciones diferentes. Pero hablando con mis compañeros, con los directores ejecutivos de otros países, de Guatemala, de México, que acaban de empezar también, de Argentina, con Alfredo hemos hablado muchísimo de esto, es verdad que todos estamos caminando hacia ese cambio, ¿no?, de estilo directivo, de empezar a bajar al aula, empezar a tocar aula y no perder nunca ese contacto con lo que realmente nos lleva a ser directores. Nuestra esencia es el alumno, es la docencia. Entonces ese contacto no lo podemos perder. Y ahí están, pues, en la misma línea que nosotros, ¿no? Es verdad que hay directores que tienen una vertiente mucho más de gestión y les falta más formación pedagógica. Y luego hay directores que acaban de salir del aula y tienen esa vertiente pedagógica y les falta la pata de la gestión. Entonces ahí andamos intentando equilibrar y profesionalizar, ¿no?, pues esta carrera directiva docente, pues priorizando pues ese tipo de liderazgo compartido, distribuido, más democrático. Porque al final es lo que queremos, que los alumnos también respiren en las aulas. Cuando se habla de gestión, además en los centros, como la verdad que es una realidad que cada vez es más palpable y más consciente todo el sistema educativo de que hay que profesionalizar la gestión, pero claro, la gestión es muy amplia y la gestión toca muchos apartados, el apartado financiero, el apartado de los recursos humanos, el apartado del marketing, la comunicación. ¿Cuál crees y cuál estáis priorizando desde la red? ¿Qué apartados creéis que son los que hay que poner más el foco, especialmente en España? Pues mira, yo creo que en España cambia mucho en función del centro educativo. Entonces yo creo que el foco está en rodearse de un equipo multidisciplinar y yo creo que esto es lo más importante. Nadie puede saber mucho de todo y cada colegio, cada director, pues cojea de una cosa y es más fuerte en otra. Entonces la idea es capacitar a nuestros directores para que sepan cuál es su pata más floja para poder rodearse de esos equipos multidisciplinares que equilibren la balanza. Si yo, por ejemplo, que estudié humanidades, soy más floja pues en el apartado más de administrativo, más de control financiero, pues yo voy a necesitar un controler financiero muy fuerte con el que yo pueda encajarme perfectamente. Y yo decirle, oye, las necesidades pedagógicas de mi cole son estas. ¿Es compatible con lo que tenemos, con los ingresos que tenemos? Es decir, el tema está en tener esa visión humilde de decir, necesito rodearme de gente que sea muchísimo mejor que yo, ¿no? No creo que haya una pata no creo que se pueda generalizar y decir, en España hemos de mejorar en gestión o hemos de mejorar, depende del directivo. Hay directivos que salen del aula y son muy buenos en el trato con la familia, con el alumno, que detectan que tienen esa vena a veces comercial porque saben impactar o saben detectar la necesidad de la familia. Y hay otros que son meros gestores y necesitan esa vertiente, ¿no?, ese subdirector pedagógico que les nutra, ¿no?, de esa visión. Entonces yo creo que el truco está en la multidisciplinariedad, ¿no? Por hablar también de la educación en general, ¿no?, de nuestro país, que siempre está en un debate perpetuo y Continuo. con cambios legislativos pues cada 4 años. ¿Cómo ves la situación del sistema educativo español? ¿Cuáles son, digamos, los grandes retos a los que se enfrenta? ¿Cuáles son sus debilidades? Wow, yo creo que para contestar esta pregunta podríamos escribir un libro, ¿no?, con los retos de la escuela actual. Yo creo que el principal reto quizá es lo he dicho antes, ¿no?, el traer esta escuela del siglo XIX al siglo XXI, empezando por ser conscientes que estamos preparando alumnos para un futuro completamente incierto. O sea, vivimos en un entorno VUCA, volátil, incierto. No sabemos qué carreras van a surgir. Ahora acaba de surgir lo de la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT famoso, Famoso que que nos tanto. trae a todos Sí. los docentes. Hay una cantidad de artículos, de publicaciones. Bueno,
es que ahora mismo los retos van a ser constantes. El reto en sí, que lo engloba todo, es tenemos que hacer alumnos que sean aprendices para toda la vida, lo que en inglés llaman los lifelong learners, ¿no? Ese creo que es el gran reto. Y para eso los docentes hemos de ser aprendices para toda la vida. El gran reto es no dejes nunca de aprender. Igual que no nos pondríamos nunca en manos de un cirujano que se doctoró en el 1960 y no ha vuelto a hacer ningún tipo de curso de formación de reciclaje, yo desde luego no pondría mi salud en manos de esa persona. El maestro no puede dejar jamás de formarse. Tenemos que ser inconformistas. Y para eso el sistema educativo nos tiene que proveer de herramientas para eso. Entonces, todo este tipo de cambios a veces pues, no ayudan porque cargan de burocracia. Aún así, yo creo que como en la vida todo hay que darle la vuelta y hay que ver lo positivo, creo que cada cambio de legislativo o cada viraje nos puede traer cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, ahora la última ley pues nos empuja directamente a una evaluación formativa, a trabajar por retos, por situaciones de aprendizaje. Bueno, fantástico. ¿Qué vamos a hacer los maestros? Directores, ¿qué planes de formación vas a hacer para tu centro en función de las necesidades? ¿Has hecho una auditoría de tu centro? Porque cada colegio es diferente. Yo creo que este es el gran reto de la educación. Traer esa escuela del siglo XIX de currículums cerrados, estancos, pesados, con una evaluación basada en la calificación, pasarla al aprender a reflexionar, a hacerse preguntas, a ser adaptables, a tener capacidad de comunicar, de cambiar de manera de pensar en función de la argumentación, de la escucha activa. Eso yo creo que es el gran reto de la escuela del siglo XXI. Sin embargo, hay un debate, casi un enfrentamiento civil. Bueno, este es el país de las guerras civiles, entonces también la tiene que haber en educación. Y precisamente tú vienes de Barcelona, donde pues hay, digamos, un movimiento, ¿no? que Andrea Navarra o también Gregorio Luri, que también está en Barcelona, que son muy críticos con el sistema educativo que, bueno, siguiendo el título del libro de Gregorio Luri, la escuela no es un parque de atracciones. O sea, que son contrarios o que hablan de retornar incluso un poco digamos, a metodologías también basadas más en la memoria, lo que llaman el conocimiento poderoso. ¿Tú qué visión tienes de esta guerra entre profesaurios, que se hacen llamar profesaurios, y los superinnovadores? Es que yo creo que aquí hay que ir a los antiguos, hay que ir a Aristóteles. A mí es una frase que me encanta, la de in medio virtus, ¿no? En el punto medio está la virtud. Entonces, no podemos pensar ni en los profesaurios, le has dicho tú, les has llamado, ¿no? Ni en los superinnovadores. Se hacen llamar ellos. Se hacen llamar ellos, eso es divertido. Con cierta ironía y con cierta retranca, sí, absolutamente, todo muy satírico. Yo creo que en el punto medio está la virtud. No podemos quitarle la importancia que tiene la memoria. La memoria es una de las funciones ejecutivas del cerebro más importantes que hay. José Antonio Marina y Carmen Pellicer lo explican perfectamente en su libro de la inteligencia que aprende, ¿no? En la que desarrollan cada una de las 11 funciones ejecutivas. Y la memoria es el órgano principal del aprendizaje. O sea, no podemos quitarle la importancia a la memoria. ¿Cuál es la enfermedad más triste? ¿No? La de la muerte en vida, sí, el Alzheimer. Es decir, la memoria tiene una importancia fundamental. No podemos desterrarla de la escuela. Tiene una importancia. Ahora, ¿por qué no lo utilizamos desde lo que es más útil? ¿No? ¿Y la innovación? ¿Es innovación por innovación o es enseñar a los niños a pensar, a ser críticos? Eso al final es lo que van a necesitar, ¿no? En las redes sociales. O sea, ¿le vamos a quitar el móvil o le vamos a dar un móvil, vamos a pactar unas normas y queremos que sean críticos? Y digan, no, este contenido no me interesa, ¿no? Al final, yo creo que es encontrar ese punto medio. Ni una cosa ni la otra. De hecho, yo creo que una buena escuela es aquella que sabe combinar perfectamente
un aprendizaje basado en proyectos, un ABP, con un aprender a pensar, con una evaluación formativa, con una clase magistral, un día 2, un seminario específico de hoy vamos a hacer una clase de análisis morfosintáctico y el profesor habla y vosotros escucháis. Y eso es entrenar la escucha activa. Y mañana vamos a hacer un examen. Otra cosa es que les hagamos exámenes absolutamente memorísticos en los que ellos no piensen en aquello. De hecho, la memoria está estudiadísimo que solo funciona cuando comprende lo que está estudiando. O sea, tú le puedes pedir a un alumno que memorice para un examen un contenido, pero que lo haga con sus propias palabras. Ahí es donde entra la memoria. La memoria, cuando está unida a la comprensión, a la reflexión y a la argumentación, adelante. Y ahí es donde está, donde encontramos ese vínculo entre lo que los profesaurios defienden, ¿no?, en contraposición con los innovadores. No creo que tenga que haber dos posturas contrapuestas, creo que pueden casar perfectamente las dos. Bueno, como eres una mujer tan segura y que te atreves con todo, Venga. si fueras ministra de Educación, ahora llega Pedro Sánchez, hay una crisis de gobierno y te dice, o el presidente que toque, y te dice, Anabel, ministra de Educación, ¿cuál es la primera medida que adoptarías? La primera medida que adoptaría, es que adoptaría muchas, pero quizá Pero la primera. la primera. Me haces descartar mucho, ¿eh? La primera medida que adoptaría quizás sería la de replantear la carrera docente, el darle una vuelta a la formación de maestros, porque cuando recibo alumnos de prácticas, ¿no?, en el colegio, veo pequeños profesores en potencia que están reproduciendo los esquemas con los que a ellos les enseñaron. Entonces, ¿qué está pasando en las facultades? ¿No? Creo que hay que darle una vuelta a la carrera docente y como planteaban en el libro blanco docente Carmen Pellicer, Marina y algunos más, algunos autores más, replantearse el MIR, ¿no?, para maestros, es decir, ¿qué profesores están dando clase a las futuras generaciones? Necesitamos a los mejores preparados, ¿no? Sí, un tema que la verdad que me interesa mucho este tema también. También como yo, como profesor universitario, ¿no? Al final, pues somos profesionales de la docencia. Y por aquí, por este espacio, pues han pasado reflexiones muy interesantes sobre la carrera docente, ¿no? Y recuerdo, pues concretamente también, pues con Nicolás Fernández, presidente de AMPE en su momento, que hablaba un poco también, bueno, tanto de la carrera del director, de cómo llega a ser director en un colegio público, pero también el perfil de profesorado que cambia mucho, o sea, cómo eres profesor en infantil y en primaria y cómo eres profesor en secundaria. Y la verdad es que ese yo creo que es uno de los temas más que sin embargo no se han debatido lo suficiente. Y es muy Entonces, controvertido. Sí. es porque, claro, el profesor que se ha formado para ser un profesional de la docencia y tiene unos conocimientos pedagógicos, no es lo mismo. Y yo soy el primero, como profesor universitario, los profesores universitarios, o sea, tenemos un doctorado, pero prácticamente no o sea, hemos tenido que autoformarnos Sí. en la Sí. parte pedagógica. Al de secundaria tiene el máster del profesorado. Pero, ¿crees que es suficiente? ¿Cómo lo harías tú? Yo uno de los grandes retos, porque yo creo que hay que verlo siempre en positivo, uno de los grandes retos que me han supuesto la gestión de equipos de secundaria ha sido no solo yo soy el profesor de física, yo soy el profesor de castellano, yo soy el profesor de matemáticas, sino decirle, no, tú eres educador. Da igual si tienes el título de tutor o no, tú acompañas a alumnos en su integridad, ¿no? O sea, sus padres te lo dejan en tus manos no solo para que le enseñes matemáticas, ¿no?, sino para que le acompañes, ¿no?, de forma integral, a nivel afectivo, ¿no?, a nivel emocional. Y ahí hace falta muchísima formación, sobre todo para los que son tutores. Una de las grandes satisfacciones
que yo he tenido en el último colegio en el que trabajé fue el poder formar a los profesores en adolescencia, porque se pasan el día trabajando con adolescentes y siguen pensando que son todos maleducados y rebeldes. No, 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 no son maleducados. No, no, no. Puede haber alguno maleducado y dos y tres, ¿eh? Pero es que están pasando por una etapa en la que se están individualizando, están buscándose a sí mismos. Eso es maravilloso. Pero si tú lo ves únicamente como que te está retando, vas a entrar en choque frontal con él. No vas a poder ayudarle, no vas a poder acompañarle. Por lo tanto, vas a empezar a poner una etiqueta y una creencia limitante de es que esta generación son todos unos maleducados, ¿no? Entonces yo creo que aquí el profesorado de secundaria necesita muchas herramientas y de ahí que los directores hagamos planes de formación. En nuestros planes estratégicos, que todos hacemos planes estratégicos a 1, 3 y 5 años, ¿dónde está la formación en desarrollo evolutivo? No solo en nuevas metodologías, sino en el tratar a la persona, ¿no? Cómo hacer una buena reunión de evaluación, mirando al estudiante, la mirada, la escucha, ¿no? Desde la compasión, desde el entender a ese chaval de 15 años, porque tú también has tenido 15 años, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa en infantil y primaria? Tienen esa visión, pero luego carecen, ¿no? O normalmente no se puede, evidentemente, generalizar, pero cuesta más, por ejemplo, crear protocolos, ¿no? Hay más caos, se hace todo más mediante la intuición, pues cuesta un poquito más el tema de las programaciones, ¿no? Suele coincidir que en infantil, por ejemplo, en lugar de programar por objetivos, programan en función de la creatividad. Entonces se van al Tiger o a IKEA, ven un material súper chulo, ay, pues con este material voy a hacer que los niños trabajen la motricidad fina. Pero un momento, entonces, ¿programas en función de los materiales o en función de los objetivos? ¿Qué quieres conseguir? Y en función de lo que quieres conseguir, buscas. Secundaria pasa completamente lo contrario. Son mucho más rigurosos. Pero luego falta ese componente de acompañamiento y de comprensión de la etapa. Entonces, bueno, cada etapa nos presenta sus retos y ahí como directores necesitamos tener esa visión holística. Ojo que he generalizado. Hay tutores maravillosos en secundaria y hay personas organizadísimas en infantil, ¿eh? Pero ahí como directores necesitamos tener esa radiografía de nuestros claustros para saber exactamente qué necesitan, porque un colegio no tiene nada que ver con otro. Y eso es pues estar muy cerca del profesorado, tomarte el café todos los días con ellos, pedirles que te inviten a ver sus clases, ¿no? Entonces eso requiere de muchas horas de inversión humana. Ahora mismo también es uno de los temas que más preocupan y tienen de cabeza a los directivos, es la bajada de la natalidad muy brusca, ya no solamente en España, también en Latinoamérica. Eh, no se puede animar así a las familias No. que tengan más hijos. Entonces, ¿qué hace el directivo de centro? ¿Qué marketing, comunicación? Vamos a hablar un poco ahora también de todo esto, pero ¿cómo pueden enfrentarse a ese desafío los colegios donde los niños pues, son los que son, la tarta es la que es, cada vez hay los mismos comensales, incluso más, para una tarta más pequeña? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que saber detectar cuáles son las necesidades de las familias. Bueno, yo creo que hay varios puntos. Vamos a ordenarnos. En primer lugar, yo creo que el centro que triunfa es el que realmente tiene la mirada puesta en la familia y sabe lo que la familia necesita. Y crea un servicio, ¿no? Ese servicio educativo en función de lo que la familia necesita. Eso por una parte. Por otra parte, tanto los docentes como los directivos necesitamos muchísima formación en marketing, porque esto es una nueva necesidad que ha surgido pues, a raíz de esta bajada de natalidad. Entonces, de repente nos encontramos con esto y nos pensamos que por poner 4 globos y hacer unas puertas abiertas se nos va a llenar el colegio, ¿no? O hacer una página web de última generación. No funciona así. Pero para mí el quid de la cuestión está en el profesorado.
El profesorado es la marca de la escuela. Y esto Miquel Rossi lo explica maravillosamente bien en su último libro. O sea, la marca de una escuela es la suma de las marcas personales del profesorado. No hace falta que tengas las mejores instalaciones del mundo, no hace falta que tengas las clases más modernas, que tengas los últimos proyectores. Es importante, ¿eh? El envoltorio es importante porque al final a todos nos gusta un colegio bonito, ¿no? Pero si tú vas al colegio a una tutoría y te hacen sentir como en casa, te escuchan, te atienden, te describen a tu hijo a la perfección, lo ven desde la posibilidad, no desde la creencia limitante, no desde la etiqueta, y sales de la tutoría con soluciones palpables, te han hecho reflexionar como padre, te han dado herramientas para que te ayuden a educarle, porque el ser padre no te convierte en educador. O sea, necesitas formación. Y los docentes estamos para educar también a los padres, para darles esas herramientas. Ese padre que sale satisfecho de la tutoría va a ser un prescriptor del centro. Y eso es gracias al profesor. O sea, el buen tutor, el buen profesor es el que realmente vende la escuela. No el director súper guay que está todos los días en la puerta saludando con una gran sonrisa. Es muy importante que se haga visible, que sea todo muy humano, que la piscina esté muy limpia. Sí, todo eso es muy importante. Pero ¿con quién está mi hijo todos los días? ¿Va contento al cole el niño? Cuando le corrigen un examen que no ha ido bien, ¿le ponen simplemente el cero en rojo o le corrigen con preguntas? Si lo tuvieras que volver a hacer, ¿cómo contestarías? ¿De qué te sientes orgulloso? Pues yo veo eso en el examen de uno de mis hijos, pienso, la cantidad de horas que ha estado ese profesor para corregir ese examen. Cuando tengo un niño con un TDA o con un trastorno de conducta y se le hace un PI en condiciones. Eso es vender escuela. Profesionalizar, o sea, y sobre todo humanizar el trato y el acompañamiento. Volvemos a la persona. El marketing, hay las 4 P's tradicionales de producto, precio, distribución, que es con D en español, pero el placement en inglés, y precio, promoción, distribución y producto. Y producto. Habría que añadir una super P de profesor. Sí. La P del profesor. Sí. De las personas en general, de Sí. todas las personas, Sí. pero también la del profesor. Bueno, hemos hablado también de toda esta parte emocional, de la soledad y todo esto. Ahora parece también que el reto se pone mucho el foco en todo lo que es la educación emocional, en el estado emocional de los... que es verdad que la pandemia ha hecho, sobre todo especialmente en los adolescentes, pues mucho daño. Pero también es verdad que y en el marketing también se habla, el marketing, el neuromarketing, toda la emoción. Pero quizá no estamos abandonando también un poco la razón en la educación. No se está hablando demasiado de emoción y que quizá a lo mejor de tanta emocionalidad y de tanta flor de piel, a lo mejor estamos también de alguna manera olvidando de que la educación también tiene una parte racional y que el ser humano es precisamente ser humano por su capacidad de raciocinio. Yo creo que vamos a volver a Aristóteles, pero le vamos a sumar un componente más. Aristóteles decía que las personas somos la razón y la voluntad, ¿no? La inteligencia y la voluntad, pero también la afectividad, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Y cuando hablamos de cuidado del profesor, yo creo que hay que equilibrar también estas 3 vertientes, ¿no? La inteligencia. Vamos a poner en valor la inteligencia de ese profesor, vamos a darle los recursos para formarle, para que dé al 100% de sí mismo. La voluntad, qué tal los planes de desempeño, los planes de carrera, ¿no? Para que él pueda ir superándose a sí mismo y trabajar esa voluntad. Pero luego también esa afectividad. Y ahí entra también la disciplina positiva, ¿no? Soy una defensora a ultranza de tener en cuenta ese sentimiento de pertenencia, de contribución. Es decir, el profesor siente el colegio como suyo, siente que contribuye, se siente pieza fundamental. Hay 6 necesidades básicas de las personas, ¿no? Pues la variedad, la contribución, la pertenencia.
Y creo que es muy importante el poder contemplar al profesor primero como persona, ya después como profesional, ¿no? Entonces, una vez él se pueda sentir esa necesidad de conexión, de vínculo, una vez él se pueda, si él se sienta integrado pues, en ese equipo, podremos trabajar también la voluntad y podremos trabajar la inteligencia. Evidentemente, yo puedo tratar muy bien a un profesor, tener todas sus necesidades emocionales cubiertas, pero chico, si luego no hay resultados, si nos hemos marcado unas metas juntos en septiembre, en octubre repasamos, no hay manera, en diciembre tampoco, en junio tampoco, oye, a ver, tu inteligencia la has dejado parada y la voluntad, digamos que no la has trabajado, pues entonces si eso nos lo pensamos, ¿no? Es decir, que ante todo hay que ser profesionales, pero yo creo que hay que guardar ese equilibrio entre inteligencia, dándoles todos los recursos, voluntad, ¿no? Con ese acompañamiento para que él vaya trabajando y se vaya superando a sí mismo, pero también creando un entorno seguro y tolerante al error. Porque al niño pequeño, cuando se cae, le aplaudimos. ¡Bravo, campeón, arriba! O cuando en lugar de decir mamá, dice amma, muy bien, has dicho mamá. Pero ¿por qué al adolescente le castigamos cuando juega con su parcela de poder? ¿O por qué cuando nosotros nos equivocamos, cataclaca? Pero si es que el ser humano solo aprende cuando se equivoca, ¿no? Entonces, ¿y si creamos entornos, creamos escuelas en las que el error esté contemplado como oportunidad de aprendizaje? Y ahí combinaremos la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Y por último, la pregunta del millón, la que siempre cierra esta sección, es ¿cómo crees que debería ser el mejor centro educativo del mundo? Y sobre todo, te voy a poner un reto más. Como directora de un centro, te dan todos los recursos, presupuesto casi un cheque en blanco, te dan, pues, ¡Qué te guay! dan todos los recursos ¡Qué técnicos. maravilla! O sea, ¿cómo harías ese mejor colegio del mundo? Pues haría un centro en el que pusiera realmente a la persona en el centro. No digo al alumno, digo a la persona. Es decir, yo he diseñado un modelo de acompañamiento en espiral en el que en el centro de esa espiral está el alumno y la espiral alrededor están todas las personas que intervenimos, ¿no? En la acción educativa, en el acompañamiento al alumno. Docentes, tutores, familia, profesionales externos, logopedas, psicomotricistas, ¿no? Profesores de refuerzo, directores, mandos intermedios. Y la escuela tiene que estar constantemente en esa espiral girando, acompañando al alumno y siempre retándose, aprendiendo de los errores y aprendiendo. Para mí la escuela la escuela top sería la escuela que ponga realmente al alumno en el centro, pero la de verdad. No eso que nos ponen en todas las páginas web, que ya está muy manido, lo de atención personalizada, pero luego los alumnos no aterrizan en las tutorías. Hablamos de ellos, pero ellos no aparecen allí. No, la que de verdad ponemos al alumno en el centro, la que de verdad ponemos a la docente en el centro, la que de verdad contempla a la persona. Humanicemos la escuela y humanizaremos la educación. Esa para mí es la escuela ideal. Pues muchísimas gracias, Anabel Valera, directora ejecutiva de REDIE, columnista y colaboradora de Éxito Educativo. Es un placer tenerte en la que es tu casa, en también Radio Éxito Educativo, que era donde nos faltabas. Estaba pendiente, ¿no? Muchas gracias a ti, Víctor. La Muchas verdad es que gracias. siempre es un placer.